Regresamos a Despierta con CDN y recibimos a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Santiago Jacín, director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud SENASA, para nuestra entrevista de medios conjuntos de CDN y el Caribe, como cada miércoles. Como siempre, nos acompaña, además de Nelson Rodríguez, hoy en calidad del director del periódico El Caribe, Albanelis Familia, que es directora de CDN Radio Televisión, y Yanessi Espinal, que además es periodista destacada del periódico El Caribe. Buenos días, señor Jacín. Muchísimas gracias, buenos días a todos los televidentes. Gracias a ustedes por darme el honor de poder venir donde ustedes a compartir este amanecer y ese cafecito que me acaban de brindar para despertarnos. El honor es nuestro, doctor. Así, fíjese, cuando el gobierno iba a cumplir 100 días, por mayo, SENASA tiró una campaña y que la salud ya es para todos. Pero no es verdad. ¿Tú crees que no? No, no es para todos. ¿Sabes que no hay más cosa más inequitativa que el sistema de salud? Y vamos a hablar cuando hablemos aquí, claro, de falta de atenciones, de los anticipos, nada más hay que ser pobre para saber que la salud no es para todos. Bueno, pues yo te podría decir primero que desde que nosotros llegamos pudimos hacer por mandato del señor presidente de la República y de la vicepresidenta de la República, pues hacer la universalización de la salud. Nosotros conseguimos llevar a más de 2.3 millones de afiliados nuevos al seguro de SENASA, lo que nos completa una cartera de 7.3 millones de afiliados dentro de SENASA. Esto nos da a nosotros un poder de responsabilidad, de poder atenderle. El 70% de la población dominicana está bajo una sola institución de salud. Y con eso SENASA se comprometió, desde que nosotros asumimos en el gobierno de Luis Abinader, a que a ningún dominicano le faltara un atendimiento médico. Y lo hemos conseguido hasta hoy. Hemos conseguido que los hospitales, todos los hospitales y centros de atención primaria puedan atender a los pacientes de nosotros, que antes no era muy común. Pero hemos conseguido ampliar nuestra cartera de prestadores a más de 8.000 prestadores de salud. Eso significa que en el país nosotros tenemos más de 8.000 prestadores que incluyen clínicas, hospitales, laboratorios, centros diagnósticos, médicos, odontología, rayos X, y todos trabajando con nosotros de mano con mano, dando un servicio donde nos hemos ganado todos los premios de responsabilidad y atendimiento al paciente. Para que eso que tú acabas de decir, que nada más hay que ser pobre para tener esto, eso se acabe en este país. Nosotros también le estamos forneciendo salud y medicina. Para que tú tengas una idea, nosotros en lo que tenemos dirigiendo SENASA, nosotros hemos atendido casi 100.000 pacientes de cáncer, cubriéndole todo el tratamiento, desde cirugía, quimioterapia, radioterapia, atendimientos, internamiento, todo. Y tú dirías, 100.000, pero eso nos representa a nosotros casi 2.000 millones de pesos. Y fue cubierto en su totalidad. Pero SENASA ha cubierto desde que nosotros llegamos a la institución más de 1.550.000 recetas a pacientes. Estamos hablando que le hemos dado recetas a más del 15% de la población dominicana, casi el 20% de la población dominicana. Se ha llevado una receta paga de SENASA, lo que asciende a más de 1.700 millones de pesos cubiertos por SENASA. Si tú me dices a mí que eso no le ha llegado al pobre, bueno, pues tendríamos que ver dónde se están metiendo. Nosotros en diálisis, nosotros tenemos casi 30.000 pacientes de diálisis desde que llegamos al país, a la institución, representando esto casi 1.000 millones de pesos a SENASA y al gobierno dominicano. Pero en cuidados intensivos, nosotros hemos cubierto en cuidados intensivos casi 1.500 millones de pesos en cuidados intensivos. Señores, pacientes cardíacos que antes no tenían dónde ir. Desde nuestra llegada nosotros hemos podido implementar que los cateterismos sean cubiertos en su totalidad por SENASA. Y tenemos más de 3.600 cateterismos hechos, que nos representan a nosotros casi 1.000 millones de pesos. Para que tengas una idea, desde que nosotros asumimos SENASA, nosotros hemos invertido más de 50.000 millones de pesos en salud.
pago a prestadores, no licitados, no nada. Simplemente me hacen una factura a través de una clínica, me hacen una factura a través de un médico, de un laboratorio, y nosotros le damos ese dinero a ellos, que es lo que nos corresponde. Nosotros lo que somos una administradora del dinero del pueblo. Y nosotros le pagamos más de 50.000 millones desde que asumimos SENASA. Hemos pagado más de 50.000 millones de pesos en salud. Nosotros ahora mismo estamos trabajando con los hospitales y las UNAPs, que son las unidades de atención primaria, para que esa hiperpoblación que existe en los hospitales de tercer nivel puedan empezar a entender que a nivel de las UNAPs van a conseguir que se le haga electrocardiogramas, ecocardiogramas, sonografías, radiografías, consultas médicas, tanto de las especialidades básicas, que son medicina interna, pediatría, ginecología, medicina familiar, geriatría, que puedan tenerla en esas diferentes UNAPs. Pero eso es poco todavía, doctor, porque recordemos que las UNAP todavía están en muy poco territorio, que eso no ha podido avanzar. Bueno, yo entiendo tu palabra de que es poco, pero también es poco el tiempo que tenemos. Nosotros acabamos de asumir hace un año y tanto. De la UNAP, ¿hay alguna forma de expandirlas? No, déjame explicarte. Las UNAP nosotros tenemos en el sector público, no dirigidas por SENASA, están dirigidas por el SNS. Hay, creo que son 1.700 UNAPs a nivel nacional. Y yo personalmente entiendo que se necesitan casi 3.000 UNAPs a nivel nacional. Lógicamente, cada UNAP organizada como debe de ir, debe de andar en un costo de aproximadamente 100 millones de pesos. Construir la UNAP, habilitar la UNAP, ponerle los instrumentos, equipos, todo, debe de andar por unos 100 millones de pesos, porque se quiere hacer lo que se llama una estandarización de las UNAPs, para que primero la gente los reconozca cuando llegue a los lugares, y segundo, sepa de que cuando vas a esa UNAP, porque lo más doloroso es cuando una persona pide un día de trabajo en un banco o en cualquier lugar para ir al médico y le dicen, hágase estos análisis, hágase esta radiografía. ¿Y dónde me la hago? Ah, tienes que ir a tal sitio. Hay que pedir un segundo día. La idea de las UNAPs es que tú puedas ir y salgas con todo resuelto, y que la parte de atención primaria sea resuelto en ese lugar y no sobrecargues un hospital de tercer nivel. Lógicamente, para tú llegar a 3.000 UNAPs, eso, conseguir hacer 1.300, 1.400 UNAPs nuevas, hay que hacer un planeamiento desde el gobierno central. Y el sector privado. Gracias. Entonces, yo personalmente entiendo, así como te dije que entiendo que deben de ser unas 3.000 UNAPs, entiendo que esto debe de hacerse a través de lo que se llama APP, una asociación público-privada, donde entre el gobierno, pero entre el sistema privado, donde entren los médicos. Cuando te digo entren los médicos, yo fui médico durante 32 años, de corazón sigo siéndolo, pero no lo ejerzo ya, y yo entiendo personalmente que los médicos deben de empezar a hacer asociaciones para desarrollar UNAP en los diferentes barrios. Todos esos médicos generales, médicos internistas, médicos familiares, deben de empezar a desarrollar UNAPs y aprovechar que por primera vez el gobierno está dispuesto a cooperar con esto, a través del Bandex, está dando préstamos para que puedan desarrollarse. Que Salud Pública está dando la seguridad de que si tú cumples con los requisitos te van a habilitar para que tú puedas desarrollarte, y lógicamente afiliado al SENASA y el seguro subsidiado, pues entonces pudieses desarrollar ya una red de UNAPs para tú poder tener la facilidad de llevarlo a cada pueblo. Ahora bien, tú dices, no están en todos los lugares. Sí, es verdad. Nosotros entendemos que esto tiene que ser un paquete donde trabaje el Ministerio de Salud Pública como ente que rige la salud, el SNS, SENASA, el gobierno y el dueño de la UNAP. ¿Por qué? Porque tú no puedes abrir una UNAP en la 27 con Tiradentes, porque lógicamente tú tienes que ver la población del subsidiado que tiene SENASA, que es quien va a retroalimentar esa UNAP. Entonces lo ideal sería que todo el que va a abrir una UNAP se asesore dónde están los afiliados, cuántos afiliados hay, si hay alguna otra UNAP cerca, si no la hay, para entonces poder redistribuir estas nuevas UNAPs a nivel nacional en los barrios más marginados
o en los barrios más necesitados para que esto pueda llegarle. Doctor, una preocupación creciente en la comunidad médica y en la sociedad en sentido general es el tema de la salud mental. Sin embargo, ese es un privilegio al que tienen acceso unos pocos porque las prestadoras de salud no incluyen este servicio. ¿Qué podría hacerse usted como médico y además como gerente del Seguro Nacional de Salud, si tiene algún plan a futuro para incluir este tipo de servicio? Mira, yo entiendo personalmente que ningún paciente debe de carecer de un servicio, independientemente cuál sea, psiquiátrico, psicológico, de cáncer, debe tener un respaldo de su aseguradora. Lógicamente, nosotros como ARS, nosotros no tenemos alguien que nos rige, alguien que nos da la orden de qué puede entrar a la cobertura y qué no entra a la cobertura. Para eso está la ley. Esto entonces, nosotros lógicamente damos consulta de psicología, ayudamos con psicología, pero la parte psiquiátrica tiene que obligatoriamente venir de arriba, entrándolo en el paquete del PDCS para que todas las ARS lo cubran. Yo como ARS no puedo unilateralmente hacer una cobertura de ningún diagnóstico unilateralmente. Tiene que venir de arriba a que todas las ARS podamos cumplir. Todas las ARS cubren exactamente los mismos diagnósticos, pero ninguna podemos cubrir diagnóstico por separado, porque esto se volvería entonces una locura. Yo cubro lo negro, tú cubres lo rojo, yo cubro lo amarillo, entonces tiene que ser todo regido. Sin embargo, doctor, SENASA hizo cambios en el tema de enfermedades de alto costo, distinta a las ARS. Sí, pero solicitamos la aprobación, solicitamos todo, porque SENASA cubre alto costo hasta $1 millón y ahora estamos tratando de que este costo de $1 millón suba a $2 millones. Lógicamente, $2 millones ninguna otra ARS te cubre. Seríamos los únicos en el mercado que estaríamos cubriendo $2 millones. ¿Y esto por qué se hace? Se hace muy sencillo. La situación social, la formación social de SENASA es una ARS que aunque trabaja en el sector privado, tenemos que entender que nosotros somos los que cubrimos, como dije anteriormente, el 70% de la población dominicana, incluyendo los pobres. Esto que nos lleva a nosotros a pensar, si un pobre no, un clase media, le da un cáncer, cuando sale del cáncer es pobre, de lo costoso que es un cáncer ahora mismo. Ahora mismo cualquier cáncer te están recetando 10, 12 quimioterapias a $200,000. Estamos hablando de más de $2 millones nada más en quimo, sin médico, sin hospitalización, sin tratamiento, nada más en quimo de $2 millones. Eso quiere decir que al pobre que le dé esto, desde que se le acaba la cobertura, acabó el tratamiento. Entonces, es peor aún, porque se le da 3, 4 quimioterapias, llega la cobertura a un tope, no se puede continuar y se pierden esas 3 o 4 o 5 quimioterapias porque no pudo completar el tratamiento. Basándonos en esto, nosotros hicimos todos los estudios habidos y por haber y lo presentamos delante de la CISARRIL para que nos autoricen poder cubrir hasta 2 millones, que eso le garantizaría a cualquier dominicano, incluyendo el pobre, que pueda tener su salud cubierta en caso catastrófico. Pero SENASA no solamente se va a parar ahí, nosotros estamos buscando que eso pase con 16 patologías. Estamos buscando la aprobación para 16 patologías, diálisis, trasplante de órganos, cáncer, quimioterapia, cirugías de alto costo, o sea, son 16 patologías que cada una de las patologías queremos que nos den la potestad y el poder de poderle cubrir 2 millones al afiliado. Quiere decir que si Dios te libre, tú caes con un cáncer y te gastas $1.900.000 y mañana por el tratamiento caíste en un fallo renal y hay que buscar dinero, tú tienes tus 2 millones para el fallo renal. Pero si saliendo de un tratamiento, Dios te libre de nuevo, tienes un accidente y hay que llevarte a cirugías y caes en cuidado intensivo, tú tienes 2 millones más. O sea, estaríamos hablando de que tendríamos 16 patologías de a 2 millones por año que te cubrirían. Eso Doctor sería Jacín, un hito en la historia de la salud dominicana.
hay denuncias frecuentes de que hay que dar dinero en efectivo, depósitos, aparte de tener el seguro. Y bueno, aquí ya hemos hecho varias investigaciones al respecto y hay mucha gente preocupada por eso, porque cuando tienes un accidente, un familiar tiene un accidente, no siempre, a pesar de tener el seguro, tienes un depósito ahí caliente esperando en efectivo para poder ponerlo además del seguro para que le salven la vida a un hijo o a un familiar, y esto está ocurriendo de manera permanente. Quiero saber si SENASA tiene casos como esos, si le han llegado tal vez denuncias, quejas al respecto, sí. Porque tenemos un caso que se hizo viral por redes sociales de una persona que dijo que a pesar de que tenía el seguro, no le cubrían por un traumatismo físico que había tenido en un accidente, pero que como no se había internado en cuidados intensivos para recibir todo el mismo día, pues SENASA no le estaba cubriendo. Pero usted va a responder eso después de la pausa. Estamos de vuelta a Despierta con CDN. Hoy nuestro invitado es el doctor Santiago Jacín, director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud, SENASA. Le preguntaba antes de irnos a la pausa, la queja de los ciudadanos respecto de los pedimentos de clínicas para que dejen depósitos en efectivo a pesar de tener el seguro, incluido SENASA. Sí, mira, Yulisa, es muy sencillo. A donde nosotros llegan todos los días denuncias verbales, nosotros simplemente le decimos a nuestros afiliados que nos traigan una prueba, porque yo no puedo entablar todos los días una discusión con un médico, un laboratorio, un centro diagnóstico, una clínica, que es la palabra del paciente contra la palabra de la clínica. Entonces, hay instituciones como la Vida que están encargados de pelear eso tienen que llevar la reclamación a la Vida, pero tienen que ir con una prueba, con una factura que le cobraron, un recibo que le cobraron, ese extra de lo que tenían que cobrarle. Pero las clínicas entonces no le dan los recibos a los ciudadanos, no tienen que llevarle para reclamar que han tenido que poner un depósito. Las clínicas se lo dan, le dan su factura completa. Pero el recibo del dinero en efectivo al inicio no se lo dan. Ese es el problema, porque el principal problema no es lo que le cobran, es cuándo se lo cobran. Sí. Porque no es lo mismo que tú hoy a las 11:30 de la mañana me quieras cobrar 100,000 pesos de un depósito. Pues yo te llamo a ti, yo llamo a Nelson, yo llamo a Manuel, yo llamo a un sinnúmero de amigos y cada uno me va a hacer una transferencia. El problema es cuando esto toca a la 1 de la mañana, cuando esto toca a las 2 de la mañana. Que a las 2 de la mañana yo personalmente ando con 1,000 pesos arriba. Y no hay un banco abierto. No hay un banco abierto, el cajero yo lo tengo programado para lo que me desean 5,000 pesos. Entonces ahí es que está el problema. Ya la CISARRIL está buscando cómo ponerle multas a las clínicas que hagan esto, pero para eso tienen que llegar las reclamaciones y las quejas. Pero si no dan los recibos de los depósitos, que no lo paguen, ¿qué puede hacer la gente? Con fuera un familiar del en depósito intensivo. de la emergencia, Yulis. El depósito de la emergencia, uno llega desesperado con tu familiar y tú buscas lo que no tengas para pagarlo. Pero a partir de ahí, todo lo que tú vayas a pagar, tú tienes que exigir un recibo a los médicos, a los laboratorios, a los rayos X, a las clínicas, todo un recibo, con un concepto puesto en el recibo. Porque cuando tú vas a pagar un apartamento, una casa, un carro, un préstamo, tú exiges tu recibo. Claro. Entonces, ¿por qué no le exigen el recibo a los médicos y a las clínicas? Eso es todo, es sencillamente ellos tener cómo defenderse y nosotros como ARS poder decirle si usted lo cobró. Porque ahí empieza, no, yo no he cobrado nada, pruébemelo. Porque lo niegan. Claro que te lo niegan, porque ellos saben que como está prohibido, las ARS por ley no tienen que pedirle autorización a ninguna institución para quitarle el código a un médico o una clínica. Yo puedo quitarte el código hoy que yo quiera. Te doy 30 días, creo que son entre 30 días o 90 días a la clínica para decirle, mire, a partir de tal fecha ya usted no trabaja conmigo. Y ellos también pueden hacerlo con nosotros. No quiero trabajar con ustedes. Pero para yo poder hacer eso, yo necesito tener una prueba. Principalmente nosotros en SENASA. ¿Y si no se lo dan? ¿Cuál es la alternativa? Porque eso realmente está sucediendo. Bueno, y es que el afiliado está desprotegido prácticamente. Es que para eso está la Vida, que es quien tiene que encargarse de defender al afiliado. Pero yo te voy a decir una cosa también. Si tú vas a pagar un carro, un préstamo de un carro, y no te dan el recibo, tú pagas.
No, doctor, pero cuando tú tienes un familiar en emergencia, urgente, que Yo si te tú dije a no ti pagas, que- no te lo llevan a cuidado No, intensivo. te No, dije doctor, que fuera espérese del que no es paciente así. que llega a la emergencia, que Es en uno la emergencia desesperado. que lo piden. Pero a partir de ahí le siguen cobrando y el médico cobra diferencia y los laboratorios cobran diferencia. Entonces, esos son los que tenemos que buscar, porque nosotros queremos un recibo Uno. para poder nosotros tener garantía de decir que no es tu palabra contra la mía. Lo que pasa es que sin recibo no se puede hacer nada. El paciente se desespera y paga y no exige su recibo. Y no exige. Pero eso es su grave, depósito. doctor. Claro, pero eso no. es un engaño directo. No, yo no puedo decir que es un engaño porque habría que ver. No en qué- darle el recibo del depósito en emergencia, claro que sí, doctor. Bueno, lo que pasa es que el que tiene que exigirlo es el paciente al otro día. Porque tú puedes alegar que durante la noche tú tienes una secretaria, tú tienes quizás una persona sin la capacidad de darte un recibo, pero al otro día hay que darme un recibo. Porque yo tengo que tener alguna prueba, aunque sea una servilleta firmada, de que tú recibiste de mí 100,000 pesos y al otro día hay que darme un recibo. Lo que pasa es que el paciente se queda en el dolor de su enfermo y se olvida de ese depósito. Pero para la DIDA poder hacer su trabajo, no la ARS, la DIDA, hacer su trabajo, tiene que obligatoriamente tener la prueba. Porque si no se va la palabra de una persona contra otra. Y es imposible eso, Yulisa, imposible. O sea, estamos hablando que cuántas personas al día le pasan eso. 100, 200 personas. Habría que nombrar un staff de personas comité nada más para nada eso. más para pelear con esa gente. Ahora, si esas 100 personas depositan los recibos, ya es diferente. Porque tú a través del departamento legal, una cartita, copia del recibo, tenga o devuelvo, tiene problema. Y ninguna clínica subsiste hoy en día sin las ARS. Ninguna clínica, sin temor a equivocarme. Sin temor a equivocarme. Pero de hecho, doctor, las emergencias cobradas son ilegales, porque la Ley de Seguridad Social establece que emergencias son total cobertura. Sí, pero el problema es que hay que ponerse de los dos lados. Nosotros nos ponemos de un lado y nos olvidamos de que el dueño de una clínica tiene una inversión. Por ejemplo, yo acabo de estar en Santiago en la inauguración de una clínica donde solamente esa inauguración invirtieron $42 millones. Aquí los pacientes sabemos qué nos corresponde y qué no. Si usted no tiene para ir a una clínica X, váyase a un hospital. Nos metemos en una clínica sin el dinero para pagar la emergencia y tú le acarreas costo a ellos. Entonces, aquí tenemos que poner eso sobre el tapete y discutirlo bien, porque yo digo que lo que tenemos que hacer es un fondo para cubrir esos casos. Un fondo para... Porque ya el 98% del dominicano tiene seguro. De esos 2% que quedan, quizás hay un 1%, un 1.5% metido entre las lomas, entre los barrios que no tienen accesibilidad a las grandes clínicas. Entonces, tener un fondo para que ese porcentaje mínimo de personas que van a llegar a una emergencia sin la cobertura, pues la clínica no se quede desamparada y tú puedas cubrirle a esa clínica. Y que el paciente no sea, como dice Yulisa, a las 1 de la mañana, ¿quién anda con 100,000 pesos? Nadie. Nadie anda con 100,000 pesos, ni a las 12 del día. Hoy en día tú andas con 100,000 pesos. Doctor, los honorarios médicos, no sé si eso es estándar. Veo poca queja de los médicos con SENASA. Pues esos temas surgen a veces. Bueno, lo que pasa es que desde que nosotros asumimos en SENASA, tomamos un compromiso de entender que el dinero del prójimo no es nuestro. ¿Qué hicimos con esto? Nosotros bajamos el pago de clínica, laboratorio, de todos nuestros prestadores a 28 días. Y lo hemos mantenido en 28 días. Esto le garantiza a cualquier prestador entender de que él puede hacer el compromiso que él quiera y decirle tal día yo te pago. Porque si yo voy a cobrar todos los días 5, ya yo te pago el día 6. Entonces, eso nos facilita a nosotros a que los médicos y las clínicas entiendan que no tienen que forzar con nosotros. Bueno, nosotros le tenemos su pago, no aquella historia de que las ARS pagan a los 60, 90 días. Nosotros entendimos de que ese dinero, si usted lo trabajó y ya está auditado, desde que nosotros recibimos la factura y la auditoría está hecha, 28 días usted está pago. Entonces le garantiza a las personas poder hacer planes
con lo que se ha ganado, porque eso es suyo. Yo no puedo venir aquí y decirles a ustedes que ustedes no saben cuándo van a cobrar, porque un mes cobran a los 45 días, otro mes cobran a los 60, pero el cobro te llega todos los días 30 o todos los días 25. Entonces nosotros tenemos que garantizar que este afiliado, esta persona que nos está dando a nosotros, el socio de nosotros, porque nosotros entendemos que los prestadores de salud son socios de nosotros porque estamos trabajando en común por un bien social que es el paciente y la salud del paciente. Entendemos de que tenemos que buscar cómo facilitarle la rapidez de su dinero. Y todavía estamos tratando de bajar eso a que quede entre 21 y 25 días después de auditado. Doctor, hay en debate la modificación a la Ley de Seguridad Social y uno de los, yo creo que de las instituciones que más queja y que causa, vamos a decir, repudio en la población son las prestadoras de servicios de salud. La gente siempre se queja de que nunca son suficientes. Usted está ahora dirigiendo una ARS, antes estuvo en la otra parte como médico. ¿Qué debería cambiarse en el servicio de las prestadoras de salud si usted tuviese la oportunidad o la tiene de hacer sugerencias para los cambios, lo que debe mejorar en las prestadoras de servicio de salud? ¿Cuáles serían? Yo digo que lo que debe de mejorar es las enfermedades catastróficas. Se debe de aumentar los gastos que vamos a cubrir en las enfermedades catastróficas. Porque una gripe, tú vas a una farmacia y me llamas y yo te digo 2 Tylenol, una pirina, un potecito de vitamina C, mucho líquido y te curaste. Pero cuando tú tienes una enfermedad catastrófica, es una enfermedad que coge la familia entera. Todo el mundo tiene que involucrarse en tratarte. Y esos códigos hay que empezar a modificarlos. Pero hay un solo problema. Nosotros vemos desde fuera, esto es como el que es deportista entiende lo que voy a decir, es ver el juego de béisbol sentado en el palco. Se le fue la bola al shortstop y tú dices, qué bruto el shortstop, no cogió la bola, pero vete a cogerla a 100 millas por hora. Entonces, para tú conseguir esto, hay que aumentar la cápita. Para tú aumentar la cápita, le aumenta los gastos al empleado, pero le aumenta los gastos al empleador. Entonces, es una bola de nieve que va creciendo, pero le aumentas la cápita al gobierno, que cubre el subsidiado. Y cuando tú vienes a ver, pues cada vez es más grande lo que está pasando y esto va a llegar en algún momento. Nosotros estamos consiguiendo modificar la ley, va a llegar, pero tenemos que tratar de consensuar para que esto no afecte ni al empleado ni al empleador. Porque dentro del gobierno de Luis Abinader hemos conseguido cifras récord de recuperar los empleos perdidos, con más de 200,000 empleos de lo que existían en el 19. Pero si tú empiezas a forzar a estas personas acabando de salir de una pandemia, como nos afectó no a nosotros mundialmente, pues podemos empezar a perder empleos y desacelerar la economía dominicana a que vuelva de nuevo a lo que estaba durante la pandemia. Entonces, la ley es vamos a sentarnos en una mesa, pero no a tomar café y a bebernos un jugo, sino vamos a sentarnos a buscar el beneficio de un pueblo que necesita, pero el beneficio de un empleador, pero el beneficio de un gobierno, que todo el mundo tiene que cooperar sin nadie perjudicarse. Porque para nosotros es muy fácil decir, no, aumenten la cobertura. Ahora mismo las ARS van a armar una reunión con Andeclip, que es las asociaciones de clínicas, para tratar de discutir las tarifas que se le cubren a las clínicas para compensar la inflación que ha habido. Ahora, lógicamente, eso le crea gastos. Todo el mundo dice, las ARS han ganado X cantidad de dinero, a excepción de Senasa, que es la única que no tiene su fin lucrarse con dinero, porque nosotros todo lo pasamos a través del subsidiado, o sea, lo que tratamos de que todo el mundo tenga una igualdad dentro de la salud. Las otras ARS son un negocio, como montar un supermercado, como montar y no un negocio en el mal sentido de la palabra, sino las otras ARS trabajan con un grupo de socios para tener cierto lucro. Entonces ellos, si aumentan las tarifas de Andeclip, ellos van a buscar cómo aumentar las tarifas a sus afiliados y a la vez le va a aumentar a los empleadores. Entonces, esta ley hay que consensuarla muy bien, sentarse para no equivocarnos. No estamos en un momento de equivocarnos porque el país no puede darse el lujo de que una parte de la población se quede sin seguro. Bueno, gracias doctor, pero se le vaya el tiempo de esta gestión
sin esa modificación de la ley, que es una promesa. Yo creo que como que se ha bajado el ritmo. Es que recuérdate que las leyes no son del gobierno central. Hay 3 gobiernos. No, y hay múltiples sectores, los legisladores son independientes y nosotros no nos hemos involucrado en eso. Si hay voluntad política, desde el Ejecutivo se empuja con fuerza. No, porque para empujar tú tienes que hacer lo que no se debe de hacer. Entonces, en este gobierno... Un congreso mayoritario. Sí, pero si tú empiezas a meterte en cada ley en el Congreso, entonces tú no le estás la dando... seguridad social, que sí, pero usted ha dicho que es una cosa. Recuérdate que la uña nada más le duele el dedo. Si tú te machucas esta uña, estos 9 dedos no te duelen. Está así. A la hora que tú te involucres como ejecutivo con el Congreso a pelear la ley de seguridad social, los ingenieros van a querer pelear su ley y los agricultores van a querer pelear su ley. Entonces, o tú le das independencia total o no te metes. Porque no puede ser blanco para uno y negro para otro. La ley es la ley, aunque le duela a mucha gente. Es la ley y hay que respetarla. El gobierno del señor Luis Abinader y la señora Raquel Peña tomaron la decisión de que cada gobierno sea independiente. La justicia independiente, los legisladores independientes y el gobierno central gobernando para un país. Entonces, nosotros entendemos que no podemos meternos a forzar una ley porque tendríamos que forzar 10 leyes. O sea que no hay garantía de que se modifique esa ley en el gobierno de Luis Abinader. Entonces, eso va a depender de si quieren los legisladores o no. Pero claro, ellos son independientes. Nosotros no podemos decirle ni darle una orden a un legislador. Pero en campaña decían que iban a modificar la ley. Y eso está nosotros hicimos la modificación. Pero está en el programa. Pero ahora hay que aprobarla, Yulisa. Entonces, está en el programa, es un compromiso. Sí, correcto, pero una cosa es, yo quiero que tú entiendas, nosotros hicimos la modificación. Ahora, hay que aprobarla. Hay que sentarse los legisladores. O sea, el compromiso fue con presentar la modificación. Sí, claro, sí. Ahora, nosotros no podemos empujar a los legisladores ni hacer lo que se hacía históricamente. Ni siquiera los de ustedes mismos, que son mayoría. Sí, nosotros podemos hablar con los legisladores de nosotros, pero no podemos obligarlo No, estamos de acuerdo. a hacerlo. Pues Porque entonces no estaríamos dándole la independencia que los legisladores tienen por ley. Pero se está saliendo de agenda el tema, y se va a enfriar y se queda así. Y va a seguir para la calenda griega. Bueno, nosotros como gobierno cumplimos. Ahora, falta que las otras instituciones hagan su trabajo. Pues nosotros no podemos mezclar una cosa con otra. Bien, bueno, gracias, doctor Jacín. Hay que decirle a la gente que si quiere ver el resto de la entrevista del doctor Santiago Jacín, director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud, está inextensa en el periódico El Caribe del día de hoy, que además es la portada, porque esto continúa tras cámaras. Gracias, doctor Jacín. Muchísimas gracias a ustedes por tenerme aquí en esta mañana.